subsecretario para dar lectura a la cuenta. ¿Sí? ¿Que el subsecretario forme parte de la comisión? Si le parece a la comisión, Sí, presidente. se acuerda. También con sus asesores. Gracias, señor presidente. Se ha recibido para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. Su excelencia el presidente de la República. Retira y ya se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que fortalece el Ministerio Público. También hace presente urgencia suma para el que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público que tenemos en tabla en esta oportunidad. Urgencia simple para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. También proyecto que modifica la Carta Fundamental para regular el pago de la dieta a los expresidentes de la República. Proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 20.084 en materia de imputabilidad y aplicación de penas. Comunicación por la cual se informa que el diputado señor Leonardo Soto acordó parearse con la diputada doña Camila Flores para esta sesión y en el mismo sentido se han presentado pareos entre don Raúl Soto con el diputado don Jorge Alessandri y doña Pamela Giles con don Andrés Longton. O sea, son 3 pareos. Correo electrónico Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmando la asistencia del señor ministro acompañado de sus asesores, don Pedro Vega, don Max Loli, don Francisco León, don Ernesto Muñoz, su secretario de Justicia también presente, doña Gabriela Peña, asesora, doña María Esther Torres, jefe de la edición jurídica, los abogados de la edición jurídica, María Florencia Draper, Rodrigo Hernández, Francisco Molina. Comunicaciones, se informa, no, ya se lo dije, correo electrónico de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, confirma la asistencia como oyente de doña Mariela Hernández, presidenta, don Javier Mora, vicepresidente, don Pablo Llamet, jefe de comunicaciones, ANEJUD, confirma la asistencia de don Nicolás Santibáñez, presidente. Y también hemos recibido oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, referido al primer informe trimestral, glosa de la ley de presupuesto del año en curso. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No habiendo palabras sobre la cuenta, quería solamente pedirles un acuerdo para incorporar la próxima semana una, si bien es prerrogativa del presidente, pero siempre hemos socializado estos temas, un proyecto de la diputada Erika Olivera, que ya lo discutimos en esta comisión respecto de la incorporación del deporte como derecho constitucional, y va a venir el ministro de Deporte la próxima semana con una propuesta de redacción desde el gobierno con la diputada para poderlo discutir, yo creo, no sé, unos 40 minutos de la próxima sesión. ¿Ah? Es una reforma constitucional que ya fue discutida, quedó claro cuáles eran las observaciones que teníamos los integrantes de la 40 comisión. minutos. Ya. Y, sí, Ya, sí, y perfecto. para poder resolverlo ya con la redacción Ahí propuesta lo ubicamos en por el unos Ejecutivo. 2 días. Ya. Bien. Hoy corresponde discutir en fácil despacho, proceder a tratar el proyecto de ley en segundo trámite reglamentario que modifica el Código Procesal Penal para aumentar la proporción de días de arresto domiciliario susceptible de ser abonada a la pena privativa de libertad impuesta al condenado. Boletín 16.769-07. Saludamos al señor subsecretario de Justicia que nos acompaña junto a sus asesores y comenzamos esta tramitación de fácil despacho. Yo voy a dejar al diputado Leiva a cargo del buque porque tengo que participar de la comisión mixta. Bueno. Sí. ¿Sí? Diputado Ilavaca. Sí, presidente, tenemos un problema reglamentario. Usted no se puede retirar porque quedamos 3 diputados y no se va a poder votar. Y vamos a tener este problema permanentemente Por los en pareos. esta sesión por los pareos. Entonces yo creo que debemos tomar también alguna determinación de orden para no poder frustrar la sesión. ¿Suspendemos? Sí. O sea, en este momento tenemos los 4 diputados, podemos votar. Es que podríamos hacer que se abra la discusión, que se discuta y... Tal vez esto sea muy Sí. Diputado Leiva. Presidente, el primer boletín que vamos a analizar es de fácil despacho. Efectivamente fue despachado, viene el segundo trámite reglamentario de esta comisión y hay una indicación que permite desvirtuar lo que originalmente fue aprobado por esta comisión. Entonces yo lo que propongo es que retrasemos la indicación formulada al proyecto original por unanimidad, porque no existe antecedente ninguno, a mi entender, presidente, para poder aprobar Respaldemos el texto aprobado. y el texto aprobado. Bien. Bien, sometemos a votación. La indicación del diputado Jorge Alessandri. Doña Lorena Frías, por favor. La indicación.
En contra. En contra. Don Marcos Silavaca. En contra. Don Raúl Leiva. En contra. En contra. Y don Miguel Ángel Calito. Abstención. Abstención. Perdón. Más de Ángel que de Miguel. Sí. Abstención. Y diputado don Luis Sánchez, estamos votando la indicación al proyecto Página 1. del diputado Leonardo Soto. Y el proyecto del diputado Soto y la indicación de don Jorge. Entonces tendría que decir si aprueba o rechaza la indicación de Jorge. Muchas gracias, señor secretario. Entiendo entonces que esto lo que hace es darle la facultad al tribunal de determinar cómo se calcula el abono. En coherencia con lo que yo he defendido siempre, que es ojalá la menor discrecionalidad posible a los jueces, en contra. En contra. Bien, Rechazado. se rechaza y de esta manera entonces se aprueba el artículo único que ya aprobó la comisión y que también pasó por sala, ¿no? Esto vuelve para ratificación Vuelve de la sala. para segundo reglamentario. Declaramos entonces informante conforme a nuestro orden. El mismo. ¿Sí? Sí, don Leonardo Soto Bueno, ha sido. ¿se el acuerda autor entonces el diputado Soto? Es que le corresponde por eso. ¿Sí? Fue en el primero. Ah, sí, sí. Segundo reglamentario. Perfecto. Sí. Es lo mismo y además siempre hemos... Es que esto no va, bueno, no creo que esto es un artículo único, así que... Sí. Ay, perdón. Sí, acordado. Me equivoqué. Acá. Bien, pasamos al segundo punto de la sesión. Ahora sí, dejo al diputado... Todo bueno. Todo mix ya. Y pasamos al segundo punto de la tabla, entonces, que corresponde continuar la votación en particular del proyecto de reforma constitucional refundido, iniciado mensaje y mociones en primer trámite constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales, boletín número 17.193, que tiene urgencia suma. Nos acompaña el señor subsecretario y su equipo. Y quedamos... Sí, quedamos en numeral. Estamos en numeral 1, literal B correspondería ahora. ¿Ya? Vamos a buscar la hojita. Porque que está en la página del comparado. en la página 5, si quiere. En la página 5. No. Literal B, página 3. Página 3. Consejo de nombramiento. Y acá tengo todo. Entonces es El literal B, página 3. en la página número 3. Sí. También esto se refiere a, señor presidente, como dice el numeral 1, literal A, que fue rechazado. En el fondo va modificando las atribuciones especiales del presidente de la República contempladas en el artículo 32 de la Constitución Política. ¿Ya? Y en literal B lo que establece en su numeral, en el numeral 13 nuevo que se propone, es el texto vigente dice: facultad al presidente de la República velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir con tal objeto a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. La propuesta de reemplazo es velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir con tal objeto ya no a la Corte Suprema, sino que dice a la Fiscalía Judicial para que realice las investigaciones por faltas disciplinarias y a la probidad, y si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación ante los tribunales competentes. Por lo tanto, esta facultad de recurrir por parte del Presidente de la República en ejercicio de este velar por la conducta ministerial la va a ejercer interactuando con la Fiscalía Judicial, que crea este proyecto de ley. Súper. Eso es. Muchas gracias, presidente. Hay una indicación del Ejecutivo Sí. a este artículo y lo que hace es remitir la correspondiente acusación ante el Tribunal de Conducta Judicial. Hay que recordar que los fiscales judiciales ya no van a tener ninguna facultad jurisdiccional, sino que se van a remitir única y exclusivamente a materia disciplinaria. Esa es la indicación
del Ejecutivo, que es la número 7, que reemplaza La este 7. literal B. Sí. ¿Hay alguien que se oponga a esa indicación? Claro, y Sí. serían incompatibles. Claro, de aprobarse la del Ejecutivo. ¿No? Sí. En votación, entonces, la indicación del Ejecutivo que reemplaza el literal B de su numeral 1. Perfecto. Ya, sigue votando acá. ¿Es lo mismo, Lucho? Sí, velar por la conducta ministerial. ¿Le parece si lo aprobamos por unanimidad, los señores y señores diputados? Sí, en votación, Perfecto. señor secretario. Ya, perfecto. Estamos en el artículo primero, numeral 1, literal B, indicación del Ejecutivo. Indicación que es la 7. Del Ejecutivo. Comencemos. Entonces, doña Lorena Fríes. A favor. La indicación del Ejecutivo. Ya, a favor entonces de la indicación del Ejecutivo. Don Marcos y la Vaca, a favor de la indicación del Ejecutivo. Don Luis Sánchez, abstención. Y señor presidente, A favor. a favor. La indicación del Ejecutivo recibió 3 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Se aprueba. A continuación, corresponde en la página número 4 de nuestro comparado una nueva indicación del Ejecutivo que señala: agrégase al siguiente numeral 2 nuevo, readecuándose el orden, en la página 4, diputada, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes. 2. Agréguese en el literal C del numeral 2 del artículo 52 entre la palabra justicia y la conjunción y que le sigue la frase del fiscal judicial de la Corte Suprema. A este efecto le ofrezco la palabra, señor subsecretario. Gracias, señor presidente. Bueno, esta indicación lo que hace es reflejar en este tipo de acusaciones político-constitucionales las nuevas funciones que va a tener el fiscal nacional, el fiscal judicial de la Corte Suprema, en el sentido de ejercer la facultad disciplinaria que este proyecto de ley está separando de la Corte Suprema. En ese sentido, en este diseño, el Ejecutivo lo que propone es que se ejerza ese control a través de las acusaciones constitucionales, también respecto del fiscal judicial de la Corte Suprema, de tal manera de que su conducta sea observada por ese mecanismo que está establecido también, por ejemplo, respecto del Contralor. Desde ese punto de vista, es una norma importante que resguarda los equilibrios y que apunta justamente a impulsar una conducta que sea autónoma y una conducta que sea también en un correcto ejercicio de los deberes por parte del fiscal judicial con estas nuevas facultades que se le entregan. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación. Gracias, señor presidente. En votación la indicación del Ejecutivo, que está en la página 4, columna tercera, numeral 10. Doña Lorena Fríes. A favor. A favor, don Marcos y la Vaca. A favor. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Y señor presidente. A favor, señor secretario. 400. Se aprueba por unanimidad. A continuación, avanzamos a la página número 5, que es la indicación número 11 del Ejecutivo, que reemplaza en su numeral 2, que ha pasado a ser numeral 3, por el siguiente. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido. Letra A, reemplázase en el numeral 9 la conjunción y la coma que le precede por un punto y coma. B, reemplázase en su numeral 10 el punto y final o punto final por la expresión y, entre comillas. Agréguese al siguiente numeral 11 nuevo, 11 los integrantes del Consejo de Nombramientos Judiciales. Esa es la indicación número 11 del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Esta norma es una norma adecuatoria en el sentido de también incluir dentro del listado de las inhabilidades para
ser candidato a diputado o senador a los integrantes del Consejo de Nombramientos Judiciales, y desde ese punto de vista sigue también la lógica de poder integrar en esta estructura constitucional a este nuevo órgano que se crea con el objeto de proceder a los nombramientos de los jueces. Muchas gracias, subsecretario. Yo creo que la explicación es una norma adecuatoria. Si la comisión está de acuerdo, la aprobamos por igual votación. ¿Le parece al diputado Sánchez? ¿Por igual votación? ¿Por igual votación? ¿Sí? ¿Sí? Se aprueba por unanimidad. 400. A continuación, vamos a la página número 7 del proyecto de ley, que señala: agréguese en el artículo 76 el siguiente inciso segundo nuevo. La facultad señalada en el inciso anterior solo podrá ser ejercida por jueces o magistrados legalmente investidos como tales, salvo en el caso de los tribunales arbitrales. Este nuevo inciso segundo propuesto del artículo 66 ha sido objeto de una indicación por parte del diputado Sánchez, de los diputados Alessandri y Benavente, para sustituir el número 3 por uno del siguiente tenor: agregas en el artículo 66 el siguiente inciso segundo nuevo. En el Poder Judicial, la facultad señalada en el inciso anterior solo podrá ser ejercida por jueces o magistrados legalmente investidos como tales. Lo que hace la indicación de los diputados es sacar los tribunales arbitrales. Claro. Claro. Entonces, hay una simple disquisición: es si se incluyen o no se incluyen, o mejor dicho, en la indicación propuesta por los diputados Alessandri y Benavente, se excluyen a los tribunales arbitrales. No sé si el Ejecutivo tendrá alguna observación al respecto. Claro. Si le parece que la jefa de la división jurídica pueda opinar sobre el punto. Por favor, directora. Muchas gracias, presidente. Nosotros creemos, respecto al tema de que se circunscriba solo al Poder Judicial, que es la indicación de los diputados Alessandri y Benavente, nos parece que está bien. Entendemos que es un tema más bien aclaratorio, porque podrían haber otros órganos que ejerzan funciones jurisdiccionales y podría también como alcanzar a esto. Sin embargo, respecto a salvo en el caso de los tribunales arbitrales, pensamos que es una frase que es importante mantenerla para que aclare este punto, por cuanto la investidura de los tribunales arbitrales no es la misma que la de un juez. Entonces es importante, creemos, mantener esa aclaración. Y mantener la distinción. ¿No están de acuerdo? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, es que siendo justo y preciso, los tribunales arbitrales no forman parte del Poder Judicial. Entonces, es algo que se va a dar naturalmente, sin necesidad de una mención. Y yo creo que hace referencia aquí a los tribunales arbitrales confunde, más que aclarar, respecto de lo que es la lógica de todo el ordenamiento jurídico y en el fondo la separación muy clara que existe hoy día entre lo que es la justicia ordinaria y la justicia arbitral, que la justicia arbitral es algo que es meramente pactado en el fondo entre las partes, los casos en los cuales esta resulta aplicable. Entonces no veo la situación en la cual esta mención podría ser necesaria y podría aclarar algo. Me parece más que podría oscurecer una interpretación. Muchas gracias, diputado Sánchez. El Ejecutivo, a través de la directora. Sí. Muchas gracias, presidente. Entendiendo todos que en el fondo lo que queremos dejar afuera son los tribunales arbitrales, nos parece que está correcto entonces como lo plantea la indicación de los diputados Alessandri y Benavente. Podríamos... Entonces el Ejecutivo plantea, entonces está de acuerdo con la indicación de los diputados Alessandri y Sí, Benavente, sí. dejando fuera a los tribunales arbitrales. Sí, entendiendo que solo está circunscrito solo al Poder Judicial. Ok. Si estamos todos de acuerdo, entonces aprobamos por unanimidad. Diputado Vilavaca. Tengo una duda, porque en definitiva los tribunales arbitrales también son órganos jurisdiccionales, que tienen una característica de no ser permanentes, pero ejercen jurisdicción. ¿Ya? Sea en el caso de que se haya pactado cuota y uno, por ejemplo, ve en los temas de partición, por ejemplo,
se nombra un juez partidor. Entonces, me parecería, o sea, a mí en lo particular me parece tal cual viene desde el Ejecutivo en un comienzo. Porque en definitiva, te insisto, si la idea es poder establecer, y en eso entiendo que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, que es la facultad de jurisdicción, sean solamente aquellos que se señala en la norma, salvo en el caso, y por eso yo creo que es importante que quede la frase salvo los casos de los tribunales arbitrales, porque si no podríamos establecer un impedimento legal para aquellos casos. Yo, sí, pero disculpe, diputado, yo compartiendo, porque aquí lo que estamos haciendo es modificar, yo no sé el sentido de la modificación, porque como es el 76, la facultad de juzgar, bueno, un tribunal arbitral también tiene la facultad de conocer y juzgar, ¿por qué se le exime? Pero la facultad de conocer las causas civiles y criminales, en este caso no son criminales, sino que son civiles, y después se hace una excepción, la facultad señalada en la edición anterior solo podrá ser ejercida por jueces o magistrados legalmente investidos como tales, salvo en el caso del tribunal arbitral. Entonces no entiendo, si el Ejecutivo tal vez nos puede aclarar, luego le doy la palabra al diputado Sánchez. O diputado Sánchez, si quiere hacer la pregunta de inmediato. Muchas gracias, presidente. A ver, y estaba revisando recién para no equivocarme. La Constitución política no menciona en ninguna parte la justicia arbitral, y eso no significa que la justicia arbitral no exista. O sea, es algo que está regulado en otro nivel de nuestra legislación, y en ese sentido, introducir una mención a la justicia arbitral dentro de la normativa constitucional creo que no se justifica, porque no va acorde a la jerarquía normativa en la cual esto está regulado. A ver, el sentido de la propuesta original del mensaje tiene que ver con dejar fuera a los abogados integrantes. De esta manera, como la referencia se hace a que la facultad de ejercer jurisdicción solo sea realizada por jueces o magistrados legalmente investidos como tales, o sea, como jueces, lo que se quería hacer era dejar es que esta función no pudiese ser ejercida por personas que no fueran jueces, en este caso abogados integrantes. Ese es el propósito de esta norma. Por eso, esta salvedad se hacía respecto de los tribunales arbitrales, que son tribunales que ejercen jurisdicción, y de ahí viene la excepción. Era decir, puede ser, para ejercer jurisdicción, la van a ejercer solo jueces, con lo que dejábamos fuera los abogados integrantes, salvo en el caso de los tribunales arbitrales. Por eso ese es el mensaje. Es que los abogados integrantes tampoco están en la Constitución. Por eso te digo, Entonces, pero ¿por qué se nombran ahora? De manera negativa, digamos. Claro, de alguna forma era ¿Para reforzar? más, sí, era una manera de forzar constitucionalmente que no estuviesen los abogados integrantes. Ok. ¿Alguna? Entonces yo preferiría que el texto fuera mucho más claro y se hiciera referencia a lo que se busca, porque al abrir esta discusión, y si es que, por ejemplo, se acogiera la indicación que viene por parte de los diputados Alessandri y Benavente de eliminar, salvo los tribunales arbitrales, podríamos tener algún tipo de discusión jurídica respecto a los tribunales arbitrales en general. Entonces estamos como abriendo una puerta que me parece que no es necesaria abrirla. Y pues me complica porque podría traer algún tipo de efecto jurídico, nada más, por eso lo dejo planteado. Gracias, diputado de la Vaca. Diputado Benavente. Presidente, lo que pasa es que, a ver, la indicación parte de lo que ha señalado el Ejecutivo respecto al proyecto que intenta suprimir a los abogados integrantes, ¿no es cierto? Yo encuentro que la redacción quizá era un poco compleja, ya que daba a entender que solo los jueces legalmente investidos como tales pueden ejercer jurisdicción, lo cual es problemático, ya que hay personas que ejercen jurisdicción fuera del Poder Judicial y que no son árbitros. Entonces, por ejemplo, claro, el panel eléctrico que fue señalado por el profesor Villalonga, los tribunales de las universidades que imponen sanciones, etcétera. Entonces, por lo mismo, la indicación propone dejar claro que la limitación solo puede ejercer jurisdicción por jueces legalmente investidos, es decir, solo el Poder Judicial.
Eso es el objeto de la indicación. Pero, si usted me permite, ¿Mm? es como contradictorio, porque efectivamente hay personas que ejercen jurisdicción no formando parte del Poder Judicial. Por ejemplo, los juzgados de policía local. Sí, No así forman es. parte, pero ejercen jurisdicción. Por eso, ¿Mm? encuentro que su redacción de la indicación es mucho más apropiada. Porque señala que magistrados legalmente investidos como tales. Así es. Vale decir, lo reserva Así a es. materia de rango legal y en la Constitución lo permite. Y es mucho Exactamente. más claro, entonces voy a colocar en discusión, o sea, en votación, la indicación de los diputados Benavente y Alessandri y habida consideración del debate, si lo tenemos a bien, lo aprobamos por unanimidad. ¿Mm? Se aprueba por unanimidad. Sánchez me debe una. Anótensela, por favor. No, pero ya me debí una. Oye, bromas aparte. A continuación, pasamos a al número 8 de nuestro comparado. Número 4. Agrégase a continuación del artículo 70. ¿Cómo, diputado? 4:30. 76. Los siguientes artículos 76 bis y 76 ter nuevos. Artículo 76 bis. Un organismo autónomo con el nombre de Consejo de Nombramientos Judiciales estará encargado de la gestión de los procesos de selección de jueces, fundado en principios de carácter objetivo, técnico y profesional, de independencia y no discriminación, en base al mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva. Esa es la propuesta que nos hace el Ejecutivo, que continúa. A dicho órgano le corresponderá proponer al presidente de la República las listas de candidatos para los cargos de ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema, ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, jueces letrados y demás miembros del escalafón primario del Poder Judicial. El Consejo de Nombramientos Judiciales estará integrado por las siguientes personas. Letra A, un ministro de la Corte Suprema. Letra B, un ministro de la Corte de Apelaciones. Letra C, un juez letrado del Poder Judicial. Letra D, un representante designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, entre las personas que hayan ejercido como decano de alguna de sus facultades de Derecho. Letra E, un abogado de reconocida trayectoria profesional o académica, que deberá tener a lo menos 20 años de título de abogado, designado por el Presidente de la República, previa propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública. Los integrantes del Consejo de Nombramientos Judiciales desempeñarán el cargo por un periodo de 5 años y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un periodo menor a 2 años. Los consejeros se renovarán por las parcialidades que determine la ley. Las personas señaladas en los literales A, B y C serán designadas por sorteo a partir de las listas confeccionadas por el Consejo de Nombramientos Judiciales, integradas por personas que tengan al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y que no hayan sido sancionados disciplinariamente en dicho periodo. Estos consejeros no podrán ejercer funciones judiciales mientras desempeñen este cargo y se reintegrarán a sus funciones una vez cumplido su periodo en la forma que determine la ley. En caso de las personas señaladas en los literales D y E, estarán sometidas a las normas de los artículos 58 y 59 y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en el inciso segundo y tercero del artículo 60. El Consejo de Nombramientos Judiciales contará con una secretaría técnica designada por el Consejo de Alta Dirección Pública, que podrá encomendar la ejecución de los procesos de selección al órgano a cargo de la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios judiciales. Una ley orgánica constitucional determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y demás atribuciones del Consejo de Nombramientos Judiciales y fijará la planta, régimen de remuneraciones y el estatuto de su personal. Vale decir, en este artículo, lo que se propone es justamente el corazón de este proyecto de ley a través de una modificación e inclusión del artículo 76 bis nuevo en la Constitución que crea este Consejo de Nombramientos Judiciales. Que en el inciso, si me permite, 1, 2, 3, 4, tiene un problema porque dice nombramiento y no nombramientos, es en plural a la Secretaría. Señor Subsecretario, le ofrezco la palabra. Sí, señor presidente, como usted bien ha dicho, este es uno de los pilares del proyecto en el sentido de tecnificar y generar un nombramiento a través de un consejo que va a ser un organismo autónomo con la integración que aparece acá. También indicar que el Ejecutivo ha estado trabajando en una ampliación y en una modificación de esa integración
compartimos con la Secretaría una indicación que ha sido conversada con diputados para que pudiera ampliarse esta integración, que en principio es de 5 miembros, de manera tal de ampliarla a 2 jueces letrados y también a 2 abogados de reconocida trayectoria, uno de los cuales va a ser designado luego de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública por 4/7 en el caso de la Cámara y lo mismo del Senado, eliminando en este caso la designación que se hacía por parte del Ejecutivo. De esta manera nos parece que se mantienen ciertos principios que nos parece importante respecto de la mayoría judicial. En este caso va a ser 4 y 3 en la propuesta modificada. Y junto con eso también una definición a través, por ejemplo, en la propuesta de los expertos por el Consejo de Alta Dirección Pública y también una intervención de la Cámara de Diputados y del Senado. Acá está. Sí. Solamente que quería, digamos, informar de eso, presidente, porque justamente estamos hablando de la integración y hay una propuesta nueva que entiendo también ha sido ofrecida. Están sacando fotocopias. La compartimos en el Perfecto. WhatsApp. La están compartiendo con WhatsApp la nueva indicación. Hay que ver la parte, de la integración. ¿Qué es la parte de la composición? De la composición, efectivamente. A este proyecto, a este mensaje, hay esta indicación que está en su WhatsApp, que la vamos a ver ahora, y además existe una indicación del diputado Mirosevic, de la diputada Fríes y Morales, Son varias. ¿sí? Y las primeras son sustitutivas. Sustitutiva, de los diputados Alessandri Benavente, Y después viene la más chica. del diputado Sánchez, de los diputados Fríes y Morales, Alessandri Benavente 22, de los diputados Alessandri Benavente, bueno, hay varias. Pero abramos la discusión del Consejo de Nombramiento y su composición. El señor subsecretario nos ha planteado cuál es la idea original. No sé si existen preguntas respecto de las y los integrantes de la comisión. Ofrezco la palabra. Diputado Longton. Gracias, presidente. Un par de dudas. Primero, temas que generalmente uno ve en los proyectos de ley del gobierno y que no dejan de llamar la atención. Particularmente cuando habla, en el primer inciso, el 76 bis, dice: las características de este organismo autónomo, principio de carácter objetivo, técnico, profesional, de independencia y no discriminación. Uno entendería que la no discriminación es parte de la legislación de nuestro ordenamiento jurídico, está recogido en tratados internacionales, Constitución de la República, leyes de la República. Entonces, ¿por qué repetir principios y principios? Esta es una discusión que siempre damos, pero yo creo, me parece que hay que darla todas las veces que sea necesario para que no terminemos contaminando los proyectos de ley con expresiones que ya están establecidas en otros cuerpos legales, porque eso tiende a confundir, sobre todo cuando estamos hablando del poder de un órgano como el Poder Judicial y el Consejo de Nombramientos, que obviamente que es relevante que no hayan dobles interpretaciones o lecturas. Eso, presidente, y lo otro tiene que ver con acá se planteó lo de los suplentes, a propósito de que un ministro de la Corte Suprema y un ministro de la Corte de Apelaciones integran este Consejo de Nombramientos Judiciales. ¿Qué ocurre con ese suplente? Porque tenemos un ministro de la Corte Suprema que lo vamos a sacar de sus funciones ordinarias y resulta que una persona va a asumir en su lugar ese puesto por un año. ¿Qué ocurre con ese juez que después vuelve a tomar las causas en las cuales estaba el suplente? ¿Qué ocurre con ese suplente? No me queda claro bien ese tema, porque resulta que quien va a volver a ejercer la judicatura está en un consejo de nombramiento donde efectivamente va a tener influencia en el nombramiento de los jueces judiciales, pues tiene que volver a sus funciones ordinarias. Entonces tengo dudas con respecto al juez suplente, las labores que ejerce y cómo se va a compatibilizar eso con un ministro de la Corte Suprema que después tiene que volver a sus funciones que eventualmente estaba haciendo el juez suplente. Esa discusión se dio acá y el gobierno dijo que había una propuesta respecto a, me pareció haberlo entendido así. Lo otro es, ¿qué pasa con los abogados del Consejo Rectores de la Universidad de Chile, de la Universidad Chilena, perdón,
respecto a las funciones que no pueden realizar, porque hay varias funciones que no pueden realizar, que está en el penúltimo, uno de los últimos incisos, antepenúltimo. No podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, en cualquier acto de los establecidos. El tema particularmente remuneratorio y de incentivos para que ellos estén en estas instancias, porque quizás se puede producir un desincentivo para que ellos estén participando en estas instancias y eventualmente lo que dejan de percibir es mucho mayor de lo que van a percibir por estar acá, y eso obviamente puede producir un vacío eventualmente de que no haya ningún interesado en integrar este Consejo de Nombramiento. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Primero señalar, de acuerdo completamente con lo que dijo por su intermedio el diputado Longton en relación con el primer inciso, tanto así que tengo una indicación presentada al respecto que mantiene la redacción original del inciso primero planteada por el Ejecutivo, pero simplemente quitando la mención a no discriminatorio porque es redundante con el principio de igualdad ante la ley que está recogido ya en nuestra Constitución. Entonces, no veo mucha necesidad de ser reiterativo en esa materia. Es una cuestión que ya está architratado. Es como lo que discutíamos hoy día en la regla de uso de fuerza, en el fondo, que básicamente decían a Carabineros y a las Fuerzas Armadas que no podían maltratar niños ni podían torturar gente. O sea, es algo que la ley, los tratados internacionales, todo ya resuelve. Entonces, ser tan reiterativo pareciera tener un afán ideológico por un lado y un afán también de desconfiar quizás de quienes ejercen estas funciones. O sea, ¿por qué sería necesario que digamos que no tienen que están obligados a no discriminar? Si tenemos leyes incluso bajo la jerarquía de la Constitución que sancionan la discriminación arbitraria, partiendo por la ley Zamudio. Entonces, esto es algo que ya está architratado. Y en lo que es la integración de este Consejo de Nombramientos Judiciales que estamos discutiendo acá, la propuesta del Ejecutivo está fuertemente cargada hacia integrantes del Poder Judicial, es evidente. Tenemos un ministro de la Corte Suprema, un ministro de Corte de Apelaciones, 2 jueces letrados del Poder Judicial, ahí ya tenemos 4 integrantes. Y vendrían 3 integrantes después de este, uno nombrado por el CRUCH, uno nombrado por el Consejo de Alta Dirección Pública, y que es ratificado después por el Congreso, por la Cámara de Diputados, y finalmente uno que es nombrado por el Senado. O sea, la mayor parte de este Consejo estaría integrado por miembros del Poder Judicial, por jueces. Entonces yo tengo una indicación también que he presentado, se me enredan las páginas acá, pero tengo un pelín de paciencia. Póngale. La indicación número 24, ahí está. Y la indicación número 24, yo propongo reemplazar, vamos viendo, el representante de donde dice en la propuesta del Ejecutivo el representante de la Corte de Apelaciones, por un representante del Consejo de Defensa del Estado. En la letra C, donde se plantea la referencia a juez letrado del Poder Judicial, si no me equivoco, en la redacción original era un solo juez, y por eso planteo en equivalencia. La 24. Un economista, claro, la 24, un economista de reconocida trayectoria, designado por el Consejo del Banco Central. En el numeral 3, letra D, donde se propone un representante enviado por el CRUCH, en realidad poner un abogado designado por el Tribunal Constitucional, y finalmente manteniendo vendría siendo en último lugar un profesional no abogado designado por el Presidente de la República. ¿Cuál es la intención detrás de esto? Desconcentrar el poder, evidentemente. Lo que en la propuesta original se plantea que serían 4 de los integrantes que vendrían del Poder Judicial, dejar esto exclusivamente a uno, que es un ministro de la Corte Suprema, y el resto de los integrantes que vengan de otros órganos del Estado que sí tienen que ver con la correcta administración de la justicia. Consejo de Defensa del Estado, Tribunal Constitucional, Banco Central, ¿por qué no? Y una mención específica ahí a lo que se plantea de la injerencia en esto del CRUCH. Obviamente hay un reconocimiento a las universidades del Consejo de Rectores, tienen una trayectoria y una historia, pero en las decisiones respecto a la administración de justicia, de la administración del Estado, yo creo que hay que mantener las cosas separadas. Yo creo que aquí nos estamos pasando un poquito en el proceso de nombramiento de jueces
esté representado ahí en el Consejo integrante un representante del CRUCH. Creo que es un poco mucho. Creo que aquí tienen que estar representados los distintos órganos del Estado y es al menos nuestra posición desde el Partido Republicano que aquí establecer una dispersión lo más posible del poder, de las competencias y de la influencia en la toma de estas decisiones. Es lo mejor para garantizar que no va a haber captura, que no va a haber influencias indebidas, que no va a haber abuso del poder que sin duda va a ejercer el Consejo de Nombramiento. Lo dejo ahí, por supuesto, a disposición de la Comisión, a disposición del Ejecutivo esa propuesta y espero que pueda concitar la mayoría, por supuesto. Gracias. Diputado Sánchez, diputado Ilavaca. Gracias, presidente. Independiente que no me gusta la integración con mayoría judicial, lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que el corporativismo que existe al interior del Poder Judicial le genera daño a la institución. No soy de aquellos que creen que efectivamente deberían ellos estar componiendo esto, porque al final se provocan ciertos desajustes medio endogámicos en una institución que debería ser un pilar. Me tranquilizo un poco porque van a ser dentro del Consejo designados a través de sorteo y por lo tanto se va modificando esto y eso podría mitigar. Pero me queda una duda y dice relación con la suplencia respecto a estos, en esta propuesta, 2 ministros y 2 jueces. Es decir, estamos tratando de generar mayores espacios para jueces en nuestro país y eso ha sido una pelea también del Poder Judicial hace mucho tiempo. La Asociación de Magistrados lo ha planteado con mucha fuerza. Va a implicar que de partida de aquí en adelante 4 jueces menos. Un ministro supremo que puede, como va a ir variando, pero siempre vamos a tener uno menos. Un ministro de Corte de Apelaciones permanentemente menos. 2 tribunales de letras permanentemente menos. Al que le caiga. Yo creo que ahí tenemos un problema que tenemos que resolver en términos prácticos, ¿ya? Porque si un poder que requiere más jueces, le estamos quitando jueces, insisto, un problema netamente práctico. Y hay una solicitud en particular, y en este tema de estar desconcentrando el poder, que la Asociación de Funcionarios también ha señalado su intención de ser parte dentro de estos procesos. Entonces, si van a estar los jueces y magistrados, ¿por qué no estar también presentes los funcionarios del Poder Judicial? Gracias, presidente. Muchas gracias. Pasar hasta el diputado Benavente, por favor. En parte un poco lo que decía el diputado Ilavaca, nuestra propuesta es justamente que en vez de que sea un ministro de la Corte Suprema quien integre el Consejo de Nombramiento, que lo integre una persona o 2 personas designadas por la Corte Suprema. Pues sacar a un ministro de sus funciones con el atochamiento de fallos que hay hoy día es bastante complejo. Entonces puede ser que la Corte Suprema esté representada, sí, pero a través de una persona designada por el tribunal y no un ministro encargado de los nombramientos. Solamente eso, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Si me permite, subsecretario, hacer un resumen de lo que plantea. En primer lugar, en texto, no hay que olvidar que estamos modificando la Constitución y ahí hay que ser extremadamente cuidadosos en los términos usados y la alusión de varios diputados, particularmente en Longton, Sánchez y también en Ilavaca, de la reverberancia, de reiterar conceptos que están en otros cuerpos normativos, puede ser un tema complejo. El segundo lugar, que también hizo mención, particularmente el diputado Ilavaca, Longton, Sánchez y también Benavente, respecto a la integración judicial. ¿Quién va a suplir esos cargos o ese rol? Tercero, que es relación con, en general, la atracción de talento. Los incentivos remuneracionales, al tener la prohibición de ejercer la profesión de abogado, si bien es cierto, eso está entregado a una LOC, efectivamente cuál es la disposición del Ejecutivo en cuanto a remuneración. En lo que planteaba la integración del CRUCH, particularmente el diputado Ilavaca se refería a la integración por parte de los funcionarios y también el diputado Sánchez y el diputado Benavente respecto a la integración, particularmente por qué el CRUCH de todas las universidades y eso. Y los reemplazos, que es lo mismo que la suplencia, que son 4 temas, creo yo, fundamentales para poder discutir. Subsecretario. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio.
Respecto de lo primero, por cierto, hay temas que no son pilares fundamentales de la reforma, como por ejemplo la enumeración de ciertos principios que pueden estar también recogidos en la Constitución. Sin embargo, creo que en este caso la incorporación del principio de no discriminación, que está asociado a los procesos de selección de jueces, es un aporte y una reiteración que, aplicado a este proceso que es tan crítico para la República, no es baladí. Yo diría que no es la intención del Ejecutivo, por cierto, el repetir ad nauseam los mismos principios constitucionales, pero sí, en este caso, queremos dar una señal que sea fuerte respecto de cómo se espera que este organismo autónomo independiente aporte al sistema institucional con un proceso de selección que cumpla con todos estos principios. Uno podría también examinar si, claro, el carácter objetivo, técnico y profesional eventualmente también podría ser un poco reiterativo, pero cada uno de esos conceptos apunta a una forma de llevar a cabo esta misión, que nos parece que en cuanto a la independencia y la no discriminación son principios que deben tenerse en cuenta y por eso están en la enumeración. Dicho esto, por cierto, como les decía, no es un pilar fundamental. Respecto de la suplencia, efectivamente, señor presidente, por su intermedio, el proyecto de ley en cuanto a reforma constitucional no innova respecto de los regímenes actualmente vigentes. Y por lo tanto, si por sorteo un ministro de Corte de Apelaciones forman parte del Consejo de Nombramientos, entonces van a, en principio, digo en principio porque, como usted bien sabe, por su intermedio, señor presidente, nos queda todavía el diseño de muchas de estas materias en la Ley Orgánica Constitucional, que va a bajar muchos de estos principios a la práctica. En principio, no habría una innovación y, por lo tanto, un ministro de la Corte Suprema puede ser reemplazado en este caso por un ministro de la Corte y así sucesivamente. Tampoco creo que en este caso el Ejecutivo tenga una postura que esté basada en algo fundamental, si es que es necesario establecer algún tipo de norma. Yo creo que comparto, por cierto, el espíritu de que, pasando al siguiente tema, y juntando ambos temas, porque yo creo que son temas ambos de la Ley Orgánica Constitucional, que existan tanto las normas aclaratorias para que no se empezca, digamos, el funcionamiento de la judicatura, por cierto, con estas funciones que van a ser muy importantes, pero que no deben debilitar, y justamente lo que queremos es fortalecer el funcionamiento de los tribunales. Y también el tema de las remuneraciones es algo que lo estamos viendo y que se está viendo a propósito de la Ley Orgánica Constitucional. Me parece que eso también debe tener una formulación robusta, estoy de acuerdo. Sin embargo, no va o no es parte, digamos, de lo que el Ejecutivo quiere, en este caso, dejar establecido en la Constitución. Respecto de la integración del CRUCH, el Ejecutivo en principio no tiene objeción, una observación de que pueda ampliarse a otras universidades. El CRUCH, en todo caso, si uno lo revisa, en el último tiempo ha ido, digamos, incorporando también universidades privadas. Por ejemplo, está la Universidad de los Andes, la Universidad de Diego Portales, no sé si la del Desarrollo, pero parece que... Pero en principio no tenemos ninguna objeción a que esto sea lo más amplio posible. Pero respecto de la integración, por cierto, lo que la propuesta del Ejecutivo modificada hace es construir sobre la propuesta original. Y esa propuesta original está sobre la base de los principios que acabamos de indicar en cuanto a la mayoría judicial, y etcétera. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Una segunda ronda de preguntas. Diputada Fríes tenía una consulta. Diputado Benavente. Diputado Sánchez. ¿Sí? Por favor. Solamente, presidente, quería abonar a lo que había señalado el subsecretario en términos de la no discriminación, que no es equivalente a la igualdad ante la ley. Y por algo hoy día se habla de igualdad ante la ley y no discriminación, porque la constatación es que la igualdad es un acto
puede tener un resultado diferente en términos de igualdad dependiendo de la situación, contexto de la persona. Por lo tanto, el principio de no discriminación se introduce en general en las instituciones, en la conformación de instituciones donde lo que se busca es efectivamente la igualdad ante la ley, pero que no necesariamente se da, y eso genera promociones, genera apoyos, no necesariamente ni cuotas ni nada, pero es una forma de establecer en la práctica ese principio, así que yo lo apoyaría. En segundo lugar, respecto del CRUCH, a mí por lo menos me parece que si las universidades quieren pertenecer al CRUCH y depende de ellas, que lo hagan. La instancia para ser parte del Consejo de Nombramiento es, por lo tanto, que ingresen al CRUCH y por esa vía al Consejo de Nombramiento. No creo que haya que ampliarlo más, además es una garantía respecto de el tipo de universidades que hay ahí. Gracias, diputado Benavente. Luego el diputado Sánchez. Yo solamente, presidente, bueno, independiente de la integración, que veo que hay varias posiciones y esto no sé si lo podamos votar hoy, no sé si sea conveniente, porque son varias indicaciones, pero yo en el tema del principio de la no discriminación, yo creo que nosotros siempre tenemos que estar pensando en cuáles son las consecuencias jurídicas de una norma, cuáles son los efectos que puede producir. Y a mí esto también me produce un problema, puesto que puede esto abrir una judicialización después de nombramientos, en materia de nombramientos, que puede ser bastante poco conveniente. Personas que no sean nombradas en virtud de un principio que obviamente, como hemos dicho, está presente en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, incorporarlo acá es una perogrullada, pero por esa perogrullada nos podemos ganar una judicialización bastante inconveniente de personas que no sean nombradas y que estimen que fueron discriminadas. Entonces, a mí me parece que esta palabra, principio de la no discriminación, no sé si sea conveniente incorporarla en la norma. Gracias, presidente. Gracias, diputado Benavente. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, independiente de las razones que puedan sostener válidamente otros colegas, yo creo que la inserción acá de esta idea de la no discriminación tiene un fin meramente político, que es instalar la idea que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, que es que nuestras instituciones, que el Estado, que todos los órganos que detentan poder son inherentemente discriminatorios. Y ahí hay un fin político, hay un objetivo político que se ha buscado construir por mucho tiempo, especialmente desde la izquierda. Yo no lo comparto. Entonces creo que, y yo por lo menos no voy a concurrir con mi voto para apoyar eso. Creo que la idea de la igualdad ante la ley es algo que está suficientemente resuelto a nivel de nuestra Constitución. Hay una jurisprudencia extensísima que deja sentado que no hay ninguna posibilidad en nuestro país de ejercer discriminación arbitraria, ni desde las instituciones privadas, ni desde las instituciones públicas. Entonces, aquí con esta mención no se resuelve ningún problema jurídico real. Eso en primer lugar. Respecto de la integración, yo quiero dejar claro, para que no se malinterprete lo que yo señalé a propósito de la mención del subsecretario. Mi objeción respecto de que hay un representante acá del CRUCH no es porque yo tenga una molestia o algún reparo que no me parezca, ni las universidades que integran el CRUCH, ni las universidades que no lo integran, ni que esto sea como un grupo elitista, no. Es netamente que el CRUCH es una entidad privada. Y aquí con el Consejo de Nombramientos Judiciales se pretende ejercer un rol que es de Estado. Y por eso yo lo mencionaba medio en talla, medio en serio, que, bueno, si es que vamos a poner el CRUCH, ¿por qué no ponemos al Colegio de Abogados? Y si ponemos al Colegio de Abogados, ¿por qué no ponemos, qué sé yo, cualquier otra entidad que se pueda ver afectada por el ejercicio de la justicia? No sé, CONADECU, o sea, que digan, no, a nosotros nos afectan las decisiones que toman los jueces y por lo tanto tenemos que estar incluidos en el nombramiento de los jueces. Es una lógica un poco corporativista, es algo que está superado incluso ya desde hace varias décadas. Creo que aquí los roles de Estado tienen que estar ejercidos por las entidades que tienen la legitimidad democrática, republicana y constitucional para ejercer esas funciones, y son los órganos que por vía de nuestra institucionalidad nos hemos dado. Eso es lo que yo propongo también en mi indicación.
y con el segundo objetivo, que es la desconcentración del ejercicio del poder, un poco en la línea de lo que decía por su intermedio el diputado Vilavaca. Estoy completamente de acuerdo con el diputado Vilavaca. Más allá de que sea una persona u otra la que ejerza este rol dentro del Consejo de Nombramientos Judiciales en representación de los jueces, en el fondo de Justicia de Primera Instancia, o de Corte de Apelaciones, o de Corte Suprema, sabemos que, en cierto sentido, creo que esto se entienda bien, pero es un club de amigos. Es un club de amigos la justicia en nuestro país, y se pueden repetir ahí, se genera el espacio para que se repliquen ciertos códigos, ciertas confianzas, ciertas protecciones o no protecciones, pero en el fondo promover una persona sobre otra, porque se conocen en el fondo de mucho tiempo, porque es amigo de, o hermano de, o pariente de. Yo creo que la única forma de evitar esas cosas que puede ocurrir en cualquier institución del Estado no es que el Poder Judicial, que esto sea exclusivo del Poder Judicial. Puede ocurrir en cualquier lado, y por eso el poder, el ejercicio del poder en estas instituciones hay que dispersarlo lo más posible. Tenemos un problema con la justicia en nuestro país, tenemos un problema con cómo se ejerce, y yo creo que la única forma de resolver esto es, ojalá, generar una dispersión lo mayor posible en los órganos, las entidades y las personas que inciden en la toma de decisiones respecto de quién va a estar finalmente ahí. Y eso es en este Consejo de Nombramientos Judiciales, y eso solo se logra de una manera que los integrantes estén nombrados por distintas instancias y no tengas que una mayoría absoluta la va a tener siempre el Poder Judicial. Eso yo creo que es un exceso y no corresponde. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Mire, yo quisiera hacer 2 puntos. Una pregunta, porque han reforzado los temas el diputado Sánchez y también ha abonado lo dicho la diputada Fríes, pero efectivamente en la práctica, ¿cómo se van a efectuar esos reemplazos? Entendiendo que los fiscales judiciales en este proyecto de ley no van a poder ejercer facultades jurisdiccionales. Bueno, ese ministro de Suprema, ¿de dónde lo saco? ¿Quién lo elige? ¿Cómo lo determino? Ya, oiga, que suba un ministro Corte, ya, y de esa Corte de Apelaciones, ¿quién lo elige? Ya, y como salió el de Corte de Apelaciones, bueno, ¿y ¿de dónde lo saco? Juez de garantía, un tribunal especial, de un tribunal laboral, si va a la sala laboral. Esa definición creo yo que es importante que quede establecida, si no es aquí, que exista un compromiso por parte del Ejecutivo de que la Ley Orgánica Constitucional quede especialmente definido, que yo creo que es la mejor alternativa. Y en segundo lugar, yo en el tema de la reverberancia o de repetir conceptos o términos, yo hago un llamado que efectivamente eso se podría replicar en la Ley Orgánica Constitucional o las leyes. Nuestra Constitución, en el artículo 19, número 6, garantiza la no discriminación. Entonces, ¿por qué, si lo tengo en las garantías fundamentales, lo voy a tener que replicar en el Poder Judicial? Si entiendo yo que las garantías fundamentales informan todo el desarrollo constitucional. Entonces, yo le haría un llamado, y esa es mi observación a esta indicación, ¿por qué ir repitiendo conceptos? Si, fíjese usted que en todo el articulado de la Constitución, utiliza toda la Constitución en una sola vez el concepto de discriminación, mejor dicho, de no discriminación, y lo hace justamente en las garantías fundamentales, que informan todo el proceso, artículo 19, número 6, inciso segundo. Entonces yo haría ese llamado para no ir replicando conceptos, sino tendría que ir replicando todos y cada uno de ellos, señor subsecretario. Sí, respecto de las suplencias, el Ejecutivo no tiene ningún inconveniente en hacer ese compromiso. Para nosotros es vital, este es un elemento fundamental para la operativización de estas normas que nosotros estamos dejando en la Constitución, y por tanto, desde ese punto de vista, claramente la Ley Orgánica tiene que pronunciarse al respecto. Súper. Respecto de lo segundo, como yo indicaba, la razón del Ejecutivo está clara, nos parece que es necesario reforzarlo, pero también indiqué que desde el punto de vista de la interpretación tampoco es algo que nos impida lograr un consenso amplio, que es lo que nosotros estamos tratando de apuntar con el Consejo. Súper. Se ofrece la palabra, diputado Longton. Presidente, sí que con una duda respecto a los procesos de suplencias de los jueces que van a integrar este Consejo de Nombramiento. Porque entiendo que se produce un vacío en las salas de las Cortes de Suprema, Corte de Apelaciones y obviamente después para abajo. Entonces, es que las LOC no lo dice, por eso le quería preguntar. Dice una ley orgánica, el último inciso, dice una ley orgánica constitucional determinará la organización, funcionamiento, procedimiento y demás atribuciones del Consejo de Nombramientos Judiciales. Dice, habla solamente del Consejo de Nombramientos Judiciales. Entonces, si lo dijera ahí que determinará la forma de suplencia o bien
modificará un poquito más amplio, uno entendería, pero como lo circunscribe el Consejo de Nombramiento Judicial, uno entendería que no se va a meter en las suplencias de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones y más tribunales de justicia. Claro, yo lo entiendo, perdón, presidente, por su intermedio, yo lo entiendo comprendido entre organización y funcionamiento, porque Es que- evidentemente si no tenemos, y Pero- además tenemos actualmente una regulación que es la que se aplica directamente en los tribunales. No. Pero efectivamente esa es la intención, señor presidente. Es que esa es mi pregunta, presidente, perdone. Que, bueno, yo creo que la interpretación es clara, yo difiero ahí del subsecretario, porque dice determinada organización, funcionamiento, procedimiento, estamos bien ahí, y demás atribuciones del Consejo de Nombramientos Judiciales. O sea, lo circunscribe solamente al Consejo de Nombramientos Judiciales todo lo anterior. Entonces, dicho eso, sería bueno clarificar, presidente, si eso se va a hacer, el reemplazo de los jueces que van a integrar el Consejo de Nombramiento se va a hacer a través de lo que está establecido ya en el COD, o se va a innovar. Porque es bueno tener esa claridad, y si es que el COD de alguna manera tiene las condiciones para efectos de hacerse cargo de esta situación, en la medida que hay un consejo nuevo, que obviamente va a implicar quizás reglas distintas desde el punto de vista de los años, porque estamos hablando de 5 años. Por lo tanto, si esos 5 años, ¿cómo se van a traducir después en la suplencia? Vamos a tener suplentes. Yo acá desconozco lo que dice específicamente el COD, pero el presidente me decía que las suplencias son de 1 año. Puede ser más. Bueno, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Van a ser 5 años las suplencias? ¿Van a ser menos? Entonces creo que es importante, presidente, porque la integración de las salas te permite también tener certeza respecto a quienes van a, obviamente, estar en determinado cargo por el tiempo que obviamente sea necesario a propósito de este Consejo de Nombramiento. Y bueno, y ahí tiene un sinfín de implicancias también desde el punto de vista de las integraciones de la sala y la regularidad de los mismos. Y bueno, y eso, presidente. Gracias. Yo también comparto eso. Si nos puede clarificar bien, es el COD, claro, yo no sé del punto de vista, uno lo entiende más bien del punto de vista del estatuto administrativo, de funcionarios públicos municipales, la suplencia, cuánto tiempo, si tiene límites, si el Código Orgánico plantea una alternativa distinta o lo regula, señor subsecretario. Antes de darle la palabra a la jefa de la división jurídica para que pueda explayarse quizás un poquito más sobre el tema, aunque efectivamente es el tema del Código Orgánico de Tribunales, el Ejecutivo no tiene ningún inconveniente por su intermedio, señor presidente, en trabajar una propuesta que pueda abordar este tema y resolverlo, porque efectivamente puede establecerse la duda respecto de lo que indicaba por su intermedio presidente el diputado Longton, de que esto pudiera no entenderse comprendido. Para nosotros es algo que podemos trabajar, sin lugar a dudas. Muchas gracias, subsecretario. Diputada Morales había pedido la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. En cuanto volviendo al tema del principio de no discriminación, usted tiene razón. Usted tiene razón. Es un principio constitucional, pero ese principio constitucional lo que hace es obligar al legislador, a nosotros, en no hacer discriminaciones arbitrarias cuando estamos legislando. Acá lo que estamos estableciendo es que ese organismo propiamente tal tiene que actuar sin discriminación arbitraria o sin discriminación al momento de seleccionar. Por eso no aplica el 19 número 3 en este caso. Yo, si me permite, porque el ejercicio de las garantías constitucionales no están establecidas única y exclusivamente para un órgano del Estado, sino que para todos. Incluso cualquier ciudadano puede ejercer ese derecho, cualquiera. Puede recurrir, pero no es disculpe, estoy de acuerdo, pero no es un mandato para el legislador. Es una garantía constitucional para todas y para todos, las personas. Entonces, y por eso ese ejercicio que está en el 16 está consagrado para todo y todo. No es solo un mandato para el legislador, sino que eso lo tiene que ejercer incluso cualquier órgano del Estado, el juez al dictar sentencia. ¿Te fijas? Entonces, yo por eso me atrevería a proponerle dentro de su indicación, que es la que voy a someter a votación, que es la que apoya también al Ejecutivo. ¿Qué indicación? La Esta. La que Ya. estamos discutiendo, es eventualmente, porque a mí me hace sentido eso de no ir reiterando ni introduciendo conceptos que ya están, a mi juicio, debidamente arraigados en las garantías constitucionales. Entonces, en esa propuesta yo me atrevería a plantear principios de carácter objetivo, técnico, profesional y de independencia, en base al método de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva.
presidente, es que yo quiero insistir a ver si obviamente se puede llegar a la posibilidad de que se incluya. El que esté en la ley, podemos ver, lleva muchos años la Constitución estableciendo la igualdad ante la ley y no discriminación. No quiere decir que no haya discriminación. Y por lo mismo, justamente frente a la posibilidad de que en un órgano que se esté creando se repitan prácticas que hagan que, por ejemplo, hayan menos mujeres que hombres, o que se sustituya a una mujer por un hombre, o que se sustituya a un hombre por una mujer, este principio es un principio orientador de tomar en cuenta las oportunidades de todas las personas de acceder dentro de los parámetros del artículo al Consejo de Nombramiento. Sí, la escuché, estimada diputada. Oye, yo creo que está agotado el debate. Se ofrece la palabra. Diputado Sánchez. ¿Usted cree de verdad que con toda la cantidad de indicaciones que hay acá y la cantidad de puntos en controversia, no será mejor que pospongamos la votación de este artículo en particular y lo dejemos más para adelante? Porque yo creo que vamos a tener que consolidar una redacción, o al menos un par de redacciones comunes, para que no tengamos 15 votaciones distintas y después a ver cómo sale el Frankenstein pegado. Yo creo que es riesgoso la metodología que se propone acá, pero la única forma de hacer algo distinto es que nos pongamos un poco de acuerdo, tengamos 2, 3 alternativas redactadas uniformes, y eso lo ponemos en votación en un par de semanas más. Sí, lo que pasa es que hay un texto, que es el que propone también el Ejecutivo, que es sustitutivo del original propuesto y que comprende todo. Tenemos una diferencia ahí en la no discriminación que yo lo comparto, pero que tengo que someter la votación. Sí, diputado Sánchez. El problema, presidente, es que uno podría interpretar que si aprobamos la indicación sustitutiva total del Ejecutivo, todas las demás indicaciones se caen. Entonces, lo único que nos quedaría, cualquiera que tenga algún tipo de observación, todas distintas respecto de la redacción acá, todos tendríamos que votar en contra para después ir indicación por indicación, cada uno de los que tenemos indicaciones distintas. No es que yo de verdad creo que es mejor que conversemos esto un poco y veamos una redacción o un par de redacciones distintas, algunas alternativas que poner sobre la mesa, y ahí lo ponemos en votación. Pero la metodología que el reglamento nos provoca, no un tema de usted, que el reglamento nos lleva ahora, yo creo que no tiene sentido, porque no es que todo lo que esté acá en la indicación del Ejecutivo esté malo, pero vamos a tener que votarlo en contra si es que queremos modificar algún aspecto. Entonces nos va a generar problemas eso, presidente. Lo que pasa es que está el número, diputado Sánchez, de indicaciones aisladas, son muchísimas. Entonces, me parece importante, que es lo que hemos discutido ahora en esta instancia, la discusión en particular, para avanzar en este proyecto, sin perjuicio de que después que lo sometamos a votación y avancemos. Esto no agota, eventualmente tienen la sala para poder reponer algún tipo de indicación, pero si no, diputado Sánchez, usted me permite, en esta discusión nos podemos llevar fácil un mes o 2 meses, porque sí, no, de las diputadas con el apoyo del Ejecutivo, yo también estoy de acuerdo con ella, que es buena, sí. No, que está de acuerdo el señor subsecretario. Uno entiende, sí, pues uno solo. Entonces, diputado Sánchez. Presidente, entonces, para que todos entendamos bien, y a propósito de lo que consultaba por su intermedio el diputado Longton, esta indicación, presidente, le ruego la atención de todos por su intermedio, porque es bien importante para entender bien lo que vamos a votar. Esta indicación básicamente incluye el concepto de la no discriminación e incluye un consejo de nombramientos judiciales integrado mayoritariamente por miembros del Poder Judicial. Sí. Eso es lo que se va a poner, cualquiera que tenga en el fondo alguna objeción respecto a cualquiera de esos elementos tendría que votarlo en contra. Gracias. Sí, pero es uno más. Oye, yo planteando, me voy a tomar con el acuerdo de las mocionantes de la indicación, de eliminar el concepto de no discriminación dentro de este texto, porque entendemos que el artículo 19 lo garantiza. ¿Si están de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos vamos a votar la indicación completa.
No, de las diputadas, digo. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Diputado Sánchez, diputado Longton. Yo estoy de acuerdo, diputado Benavente, en que eliminemos el concepto de no discriminación, porque está debidamente resuelto. Y de esa manera lo vamos a someter a votación. En votación, señor secretario. Claro, sin no discriminación, sacando la discriminación. Porque Ya, gracias, señor presidente. A ver. Presidente. en votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. Como se ha dispuesto, en votación la indicación que sustituye el artículo 66 bis suscrita por la diputada doña Javiera Morales, doña Lorena Fríes, y en la cual se ha suprimido la referencia a la no discriminación. Don Gustavo Benavente. Para el final, don Gustavo. Doña Lorena Fríes. A favor. A favor de la indicación Morales Fríes. Don Marcos y la Vaca. Al final, don Marcos. Don Andrés. Ah, no, don Andrés está pareado. Sí. Doña Javiera Morales. A favor, secretario. A favor. Don Luis Sánchez. En contra. Don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Está pareado. Está pareado. El periodista hasta las 4. Revisémoslo. Ya, lo dejamos hasta el final y mientras lo verifica. Sí, tiene que tenerlo. Se llegó. Entre las 3 y las 4. Entre las 3 y las 4. Sí. Está perfecto. O sea que puede votar. Don Leonardo. Sí, bueno, agradezco, señor secretario, la observación. Con la diputada Camila Flores habíamos aprobado un pareo de común acuerdo, pero hasta las 4 de la tarde, que es la hora en que terminaba la comisión mixta. La comisión mixta incluso terminó más tarde de las 4, pero nos venimos directamente para acá, así que yo me entiendo liberado de ese pareo. Sí, está bien. Y en uso de mi atribución y de mis facultades legales, voto apruebo. A favor, don Leonardo Soto. Nos van quedando don Gustavo Benavente. Sí. Don Gustavo Benavente. Yo me voy a abstener, presidente. Atención, don Gustavo. Nos va quedando don Marcos y la Vaca. Sí, presidente, a mí me incomoda claramente una composición con mayoría de magistrados, producto de lo que ya he señalado permanentemente. Pero lo dije también en la intervención inicial, mitiga esto el sistema de sorteo, ¿ya? Y espero de que en definitiva no se transforme en un vicio y que se desarrolle un trabajo corporativista respecto a este Consejo, que es la confianza que tengo con el sistema que aquí se plantea. Y voy a votar a favor. Don Marcos y la Vaca, a favor. ¿No está quedando el presidente, no? Don Raúl Blevio, presidente. A favor. Ya, tenemos 5 a favor, 1 en contra y una abstención. 5, 1, 1, presidente. Se aprueba la indicación. Continuamos entonces. Corresponde
Todas las demás indicaciones a este artículo se declaran rechazadas por incompatibles. Sí. ¿Le parece? Sí, corresponde reglamentariamente. Corresponde reglamentariamente. Sí. Por incompatible. ¿Me pilláis cuál es el efecto de la sala? Ah, ¿es por lo mismo al revés? Sí, no, aparecen como rechazadas. Como rechazadas sin quórum. Oiga, visto eso, que ya tenemos el Consejo de Nombramiento, una de las cosas que nos queda pendiente es que originalmente se había rechazado y necesitamos reabrir el debate para efectivamente ver lo dispuesto en el artículo 32, número 12, que es El primero número 1. el primero número 1, que lo que hace es que le entrega la facultad al presidente de la República para efectivamente nombrar al fiscal judicial de la Corte Suprema, a los magistrados fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones y a los jueces letrados. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en reabrir eso? El 12 número 1, que es la facultad del presidente para designar. Señor ministro, la página número 1. Para que quede coherente. Presidente, Sí. muchas gracias por su intermedio. Solo para que quede claro, en el fondo el artículo 32, número 12, establece que el presidente de la República tiene la facultad para nombrar jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia, conforme a las propuestas que haga la Corte de Apelación o la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. En su momento se rechazaron las indicaciones sobre ese artículo y se mantiene el texto original de la Constitución, que establece la atribución del presidente de la República para hacer estos nombramientos a propuesta de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, según corresponda. Como se aprobó actualmente, la votación que acaban de tener en el artículo 76, la existencia de un Consejo de Nombramiento para hacer las propuestas de nombramiento, corresponde adecuar el artículo 32, número 12, para que no sea propuesta de las Cortes de Apelación o la Corte Suprema, sino que sea propuesta del Consejo de Nombramiento. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Están de acuerdo? Sí, diputado Longton. Sí, además yo no puedo votar, estoy pareado con la diputada Giles, pero quiero hacer una apreciación, presidente, porque yo si bien estoy de acuerdo en reponer aquello, que creo que no fue bueno sacarlo, pero sí me parece que eso va de la mano, obviamente, lo dijeron acá, con lo que aprobamos recién del 76 bis. Y creo que por eso las diputadas, además, no quiero leer la mente, pero también por eso están dando la unanimidad, imagino, para abrir la discusión, porque es parte también de los acuerdos quizás que se llegaron para efectos de avanzar en eso. Pero solamente quiero cerrar con esto, presidente, porque quiero que quede constancia, que a mí me parece que, y lo dijo la Comisión de Venecia acá, estuvo la diputada Frías por su intermedio, presidente, de que tiene que haber un equilibrio entre los tres poderes del Estado. Y eso estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que, y lo planteamos acá, de que politizar en demasía los nombramientos puede tener un efecto perjudicial para lo que se quiere lograr. El equilibrio estaba con la intervención del Senado, que me parecía bien, que es además una Cámara dedicada en parte a los nombramientos, y por lo tanto es reforzar una facultad que ya tienen. Pero al incorporar a la Cámara de Diputados en una instancia previa y al Senado nuevamente en una instancia previa en Consejo de Nombramiento, me parece que como está funcionando el Congreso hoy día, y respecto a las designaciones que estamos determinando, va a politizar en demasía un Consejo de Nombramientos que debería tener una integración lo más alejado posible de las instancias políticas, sin perjuicio de que la ratificación de los jueces sí es relevante que participen los tres poderes del Estado, pero una doble participación me parece que no se genera el efecto deseado, que es precisamente abstraer de lo político con el justo equilibrio a este poder del Estado. Y en ese sentido, presidente, a mí no me parece que participe la Cámara de Diputados. Yo sé que ya se aprobó, pero creo que era necesario, presidente, hacer el punto. Y lo mismo respecto al Senado en esa instancia, presidente, en esa instancia. Lo vivimos, y la diputada Frías, porque me tocó también conversar con ella a propósito de los nombramientos del Tribunal Constitucional hace un tiempo, fue en demasía demoroso, tortuoso, y esto se va a profundizar sobre todo con la fragmentación que vive el Congreso y la incapacidad de generar acuerdos, y en esto se va a profundizar a propósito del Poder Judicial, dificultad que se vive en menor medida en el Senado, sobre todo cuando los nombramientos de los jueces a propósito del Tribunal Constitucional siempre tienen la ratificación del Senado.
no es exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo tanto aquí estamos alterando una facultad que es orgánica de la Cámara del Senado y traspasándosela en parte a la Cámara de Diputados sin perjuicio de los nombramientos de algún organismo autónomo como es el INH. Eso. Gracias. Muchas gracias. Oiga, entonces ¿estamos de acuerdo en reabrir el 32, número 6? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Por unanimidad. Entonces vamos a reabrir la discusión, subsecretario Augusto, del proyecto de reforma constitucional de nombrar, que reemplazan su numeral 12 por el siguiente: nombrar al fiscal judicial de la Corte Suprema, a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados a proposición del Consejo de Nombramientos Judiciales, a los magistrados de la Corte Suprema a proposición del referido Consejo con acuerdo del Senado, a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar y al fiscal nacional a proposición de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado. Todo ello conforme a lo prescrito por esta Constitución. ¿Existe alguna pregunta, observación respecto a esta facultad? ¿No? ¿Existe alguna observación? En votación. El artículo propuesto. El número 1 propuesto por el Ejecutivo. Claro. Si les parece, lo aprobamos por unanimidad. Diputado Sánchez. Diputado Benavente. Se aprueba por unanimidad. Benavente. Ya no puedo trabajar más para el Ministerio de Justicia. De la Vaca. ¿Qué artículos? Leiva. Estamos tomando nota. Morales. Sánchez, soy abogado del Ministerio. Soto. Y los martes. 1, 2, 3, 4, 7. Ah, de la familia Allende los lunes. Sí. Y los martes. Así me llevo. ¿Estamos listos, presidente? No, de Procultura. ¿Estamos listos? Sí, ahora lo que corresponde. Vamos a ver. 76 bis. 76 bis. ¿En qué página retomamos? ¿En qué página 25? Página 25. 76 ter. Página 24 es entonces. 25. 25. Sí, porque está todo 76 bis. Estamos ubicándonos. Acá en la página 25. 23 tengo yo aquí. 76 ter. Sí. Artículo Efectivamente de nuestro no. 76 ter. Existirá un órgano autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales. ¿Sí? Muy bien. Sí, está perfecto. Y los otros que se determinen por una ley orgánica constitucional sujeto a la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, que es la página 23 tengo yo. Yo tengo 25. No sé qué pasó. Yo tengo la 23. Es la indicación. Es el artículo 76.3 del proyecto. Es el artículo 76 ter del proyecto. Sí. Que agrega el proyecto a la Constitución. Claro. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Porque esto lo discutimos mucho en la discusión en general, lo vimos, que era que efectivamente era crear un nuevo organismo autónomo que se preocupe de la administración del Poder Judicial para que los tribunales se dediquen exclusivamente a la función jurisdiccional. Le ofrezco la palabra al señor ministro, sí. O si quiere hacer una pregunta, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Que en la indicación 35 nosotros planteamos reemplazar la mención a simplemente tribunales que formen parte del Poder Judicial, porque todos los demás que se hace referencia, el TC, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales, no son parte del Poder Judicial, entonces, economía del lenguaje nomás. Eso, gracias. Señor ministro. Señor ministro, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Lo primero es que efectivamente el artículo 76 ter lo que hace es uno de los objetivos centrales del proyecto de ley, que es del proyecto de modificación de la Constitución, que es crear un organismo autónomo que se haga cargo de la administración y gestión de los recursos de los tribunales de justicia. Esto actualmente, como ustedes saben, se encuentra radicado en la Corte Suprema, que tiene la superintendencia económica del Poder Judicial, y con este artículo 76 ter se crea un organismo encargado de la administración y gestión de estos recursos, con el objeto de que la Corte Suprema quede con las funciones
principalmente de jurisdicción, y los miembros de los tribunales de justicia se dediquen a las labores de jurisdicción. Para ello se hace una excepción que son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los otros que se determinen por la ley orgánica. Además, este órgano va a estar sujeto a la superintendencia y a la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, que es precisamente uno de los problemas que hay hoy por hoy con la gestión de los recursos por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ¿Por qué dicen los tribunales de la Nación, con excepción de los del Tribunal Constitucional y los que se señala ahí, el Calificador de Elección y los tribunales electorales regionales? Porque de todos los tribunales de la Nación, porque hay otros tribunales que no están mencionados acá, pero que han sido creados por ley, que tienen su propia forma de administración. Autónomo. Como por ejemplo, y por eso no es redundante, como por ejemplo el Tribunal de Compras Públicas, el tribunal, los tribunales tributarios aduaneros, los tribunales ambientales. Ahí es la razón, Luis. Eso. Es una muy buena razón. Oiga, si le parece a la comisión, Policía local. Los tribunales de policía local, si le parece a la comisión, hecha la observación del diputado Sánchez, procedemos a votar el artículo 76 ter propuesto en su inciso primero y segundo. No, porque la indicación de Sánchez está resuelta por lo que plantea el Ejecutivo. ¿No? ¿Qué fue lo que planteó los tribunales aduaneros? Todos esos tribunales no forman parte y por eso se excepcionan. Y los demás que la ley orgánica constitucional excepcione. Sí. Diputado Benavente. Pero el texto del gobierno habla de todos los tribunales de la nación y excepciona al Tribunal Constitucional, al Tribunal Calificador de Elecciones, tribunales electorales regionales y los que se determinen por una ley orgánica constitucional. Sí. Pero aquí uno podría perfectamente entender que los tribunales tributarios no están excepcionados. ¿Qué fue lo que planteó? Que eso en la ley orgánica constitucional debería dejarse constancia. ¿Por qué? Pero no es mejor ya protegerlo en la Constitución y no remitirnos una ley en el texto constitucional. Si me permite, permite, diputado, nuevamente, porque justamente esos tribunales están regulados en la Constitución. Los otros, ¿no? No es así. Señor ministro. No es. Presidente, en principio se exceptúa solo a los que están regulados en la Constitución. Eso es. Esos son los únicos que se exceptúan. Efectivamente hay otros tribunales que actualmente se entiende que no forman parte del Poder Judicial, ¿ya? Uno de esos los podría excepcionar en la ley orgánica, ¿ya? Dentro de esos tribunales que efectivamente no forman parte del Poder Judicial, aquí estamos en el capítulo Poder Judicial, artículo 76 ter, esos que no forman parte del Poder Judicial uno los podría excepcionar en la ley orgánica. También podría ser que en lo administrativo uno no los excepcione, como son tribunales que ejercen jurisdicción, pero no son órganos creados por la Constitución, sino que son de creación legal, uno también los podría poner bajo esta administración única de los recursos. ¿Me explico, no? Sí. Y ahí se podría dar la conversación que plantea el diputado Ilavaca. Uno podría entender... Sí, diputado Benavente. Lo que no queremos es restringirlo, porque efectivamente... Voy de nuevo. Los que están excepcionados acá son los que están en la Constitución. Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Esos no forman parte del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En los últimos 30 años hemos generado un conjunto de tribunales de creación legal, no constitucional, legal, que se exceptúan de la superintendencia administrativa, disciplinaria y económica del Poder Judicial. Dentro de ellos tenemos tribunales tributarios aduaneros, tribunales ambientales, tribunales de compras públicas, tribunales de defensa de la libre competencia, jueces de policía local, entre otros, ¿ya? Ejercen jurisdicción. Los árbitros, uno no diría que son un tribunal propiamente tal, pero... Lo discutimos en un principio. Ya, pero
ejercen jurisdicción, pero no forman parte del Poder Judicial. Eventualmente, uno podría incorporar que su dirección económica y gestión forme parte de este organismo autónomo. Esa es una conversación que se puede dar en la ley orgánica. Si nosotros los excluimos ahora directamente, es una conversación que no vamos a dar en la ley orgánica. ¿Cuál es nuestra idea de las reglas constitucionales? La idea de las reglas constitucionales es que sean amplias para dar esas discusiones orgánicas. Si lo restringimos en la Constitución, esa discusión se cierra. Entonces, ahí habría que tomar esa definición. A nuestro juicio, la ley, o sea, la Constitución tiene que permitir estas configuraciones, porque eventualmente uno podría decir, tiene sentido que la gestión económica, por ejemplo, de algunos de esos tribunales estén en este organismo, por cuestiones de economías de escala, por cuestiones de control de los recursos, etcétera. Y uno puede decir, ¿sabe qué? Este sí, este no, este sí, este no. Pero cerrarlo ahora en la Constitución, a nuestro juicio, no es conveniente. No sé si me... Diputado Sánchez. Presidente, yo creo que ahí tengo una diferencia de interpretación con el señor ministro. Porque veamos la redacción que está propuesta acá por el proyecto de ley en el 76 ter. Dice, existirá un órgano autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales de la Nación. Solo con excepción, o sea, única excepción, del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los otros que se determinen por una ley orgánica constitucional, la excepción, los otros que se determinen por una ley orgánica constitucional, sujeto a la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República. Mientras no exista esa ley orgánica constitucional, siguen estando incluidos, entiendo yo, los TTA, los ambientales, los juzgados de policía local, todos dentro de la interpretación de que son todos tribunales de la Nación. Entonces, mientras no se dicte una LOC, van a estar efectivamente incluidos todos. La única forma de que eso no ocurra y que digamos acá, caen unos, pero no caen otros, es que esto o lo zanjemos acá, o que por ahora dejemos puesto exclusivamente que en este caso está los del Poder Judicial, y después podrá determinarse otros por vía de una ley orgánica constitucional. Pero la ley orgánica constitucional resuelve quiénes están bajo la superintendencia administrativa y la gestión de este órgano, y no la excepción. Porque si no, hasta entonces, y puede ser estas leyes orgánicas que se dictan en 100 años más. Eterno. Claro, pero Gracias, uno lo que entendería que a través de una disposición transitoria, estas declaraciones o estas modificaciones constitucionales no van a entrar en vigencia en tanto no exista una ley orgánica constitucional que las regule. Entonces, si le parece a los diputados, y tienen razón en su interpretación, bien exégeta, pero tienen razón, si efectivamente pudiéramos buscar esa alternativa dentro de las disposiciones transitorias de estas normas. Y le pedimos... Por lo que te planteaba el... Porque el Tribunal Calificador de Elecciones está en la Constitución. El Juzgado Policial Local no. Y tiene que ser incluido en una norma de rango inferior, claro. Diputado y la vaca, pero sí, si ya tenemos la solución. Sí, presidente, si es que vieran el proyecto, diputado Sánchez, el artículo primero transitorio del proyecto resuelve el tema y lo resuelve tal cual usted acaba de señalar, porque en el artículo primero transitorio, insisto, de la propuesta del Ejecutivo dice que la presente reforma constitucional entrará en vigencia de la forma que a continuación se indica. El nuevo artículo 76 ter, relativo al órgano encargado de administración y gestión de los recursos a todos los tribunales de la Nación, con excepción, entrará en vigencia conjuntamente con la entrada de la ley orgánica. Ahí está. ¿Sí está lista? Ya. Oye, ¿les parece entonces que aprobemos este 76 ter por unanimidad? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Tenemos algo que la Secretaría me plantea que está pendiente a los señores y señores diputados, que decía relación con las inhabilidades, que fue respecto del Consejo de Nombramientos, que lo incluye en la Constitución, pero que perfectamente puede quedar establecido en la Ley Orgánica Constitucional. Entonces hay una indicación del diputado Soto y la diputada Mosante que dice: no podrán ser nombrados miembros del Consejo de Nombramientos Judiciales, letra A, personas con condenas penales, sanciones por faltas a la probidad o violencia intrafamiliar, personas, es una indicación,
personas inscritas en el registro de deudores de pensiones de alimentos. C, quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular sin resultar electos en los últimos 2 años. D, quienes hayan ejercido cargos gremiales de dirección el año previo a su postulación. Entonces, si le parece a la comisión, rechazamos esta indicación y lo dejamos para la Ley Orgánica Constitucional. ¿Por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Rechazado Soto y Musante. ¿Cuál seguimos entonces? Soto. Raúl Soto. No, Raúl Soto. Y la vaca también. Y la vaca. No, y de Marco y Leo Soto. ¿Cuál es el que continuamos? La página. Sí. Agrégase en el inciso segundo del artículo. Agrégase. Perdón. Existe una 76 ter, pasando al actual inciso penúltimo a ser, del siguiente tenor. Los integrantes del Consejo de Nombramientos Judiciales deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública conforme a la ley y estarán afectos a las normas sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses y a las leyes que regulan lobby y las gestiones que representen intereses particulares de autoridades y funcionarios. Si le parece, seguimos la misma línea y lo supeditamos eso a la Ley Orgánica Constitucional. ¿Está regulado en algún caso? ¿Qué página? En la indicación número 36. No, digo respecto a otros órganos. No, a nivel constitucional no. ¿Les parece si lo dejamos para la LOC y la damos por rechazada por unanimidad? En materia LOC. Continuamos entonces con la número... ¿qué dice esa norma? Porque estamos con esa. El número 5. Agrégase en el inciso segundo del artículo 77 entre la expresión atribuciones de los tribunales y la expresión solo para ser modificada la frase en lo que guarda relación con las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia. Esta es una norma adecuatoria de texto y si está de acuerdo la comisión la aprobamos por unanimidad. La número 5 que dice que agrégase en el segundo del artículo 77, entre la expresión atribuciones de los tribunales y la expresión solo para ser modificados, la frase en lo que guarda relación con las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia. ¿Cuál me salté? No, nos saltamos todo. También me he dado cuenta. La 26. ¿Cuál? Esta de los diputados. Es que tengo una numeración distinta. 37 de los diputados Alessandri y Benavente. Incorporó números nuevos. 37. Existirá un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica, tendrá por objeto la formación y perfeccionamiento de los postulantes a cargos de jueces, fiscales y ministros de Corte de Apelaciones, el perfeccionamiento. Hay una indicación de los diputados Alessandri y Benavente, la 37 tengo yo, que lo que hace es generar una academia de formación judicial para los tribunales superiores de justicia. Por eso. Pero es que ya existe la academia de formación judicial, pues. El 76 ter lo que establece los integrantes del Consejo de Nombramientos Judiciales deberán declarar... No, esa ya la sacamos. La 37, para incorporar un artículo 76 quater, existirá un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica que tendrá por objeto la formación y perfeccionamiento de los postulantes a cargos de jueces, fiscales y ministros de Cortes de Apelaciones y el perfeccionamiento de todos los integrantes del Poder Judicial. El perfeccionamiento deberá considerar la participación de universidades acreditadas del país en la forma que establezca la ley. Señor Ministro. Presidente, por su intermedio, actualmente existe la Academia Judicial, un órgano efectivamente creado por ley, no tiene rango constitucional, pero a nuestro juicio la Academia Judicial, que cumple las funciones que busca la indicación de los diputados Alessandri y Benavente, corresponde que tenga rango legal. No todos los órganos que existen deberían tener rango constitucional. Tendríamos una cantidad de órganos constitucionales que creo que se nos puede generar una hipertrofia constitucional, pero me parece que el objetivo que están planteando los diputados está actualmente en la ley de la Academia Judicial.
Y la Academia Judicial, desde su creación, si no me equivoco, 97, funciona bastante bien, ha tenido una estabilidad importante en el tiempo, ha formado y profesionalizado la función judicial. Yo no haría mayor cambio al respecto. Pero la rechazamos por unanimidad. ¿Se rechaza por unanimidad? Se rechaza por unanimidad. A continuación, entonces, corresponde la modificación al artículo 77, que lo que hace es que es una norma adecuatoria, en el inciso segundo del 77, que incorpora entre las expresiones atribución de los tribunales y solo podrá ser modificada la frase en lo que guarda relación con las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia. De esta manera, el artículo 77, inciso segundo, quedaría de la siguiente manera, esa es la propuesta de la ley. La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribución de los tribunales, en lo que guarda relación con las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, solo podrá ser modificado yendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional. Es una norma adecuatoria, se refiere solo a las facultades jurisdiccionales del Poder Judicial, y si están todos de acuerdo. Súper. Señor Soto. Yo entiendo que esto es una norma adecuatoria, producto de que se separan varias funciones que hoy día ejerce la Corte Suprema. Sin embargo, me parece que la distinción no es tan clara en todos los casos. Por ejemplo, si se están creando tribunales, yo entiendo que el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley para crear nuevos tribunales, o si se cambia la gestión de un tribunal, de un juzgado de garantía o de los juzgados de familia, ¿corresponde preguntarle a la Corte Suprema o no? Porque serían normas orgánicas que no inciden directamente en las facultades jurisdiccionales. Y a mí me parece que la línea no es tan clara. Yo entiendo que si uno viera, a grosso modo, diría facultades jurisdiccionales, todo lo que tiene que ver con los códigos de procedimiento, ¿no es cierto? Procedimiento penal, procedimiento civil, o reglas sustantivas también. Y no las leyes orgánicas. Pero las leyes orgánicas tienen implicancia, tienen proyección y tienen injerencia en cómo se ejercen las atribuciones judiciales. Yo no sé si pudiéramos... Yo entiendo que hay que hacer una división, pero me parece que la que se coloca, si uno hace una interpretación restringida, puede traer hartos problemas. Ahora, si es muy amplia, va a extenderse a materias que hoy día la Corte Suprema o en la nueva modificación no va a tener ninguna posibilidad de fiscalizar. No sé si la regla resuelve todos los problemas, puede generarlos también. Gracias, diputado Soto. También un breve comentario, señor. Hoy día, cualquier modificación de organización y atribuciones se consulta a la Corte Suprema. Nosotros lo queremos limitar exclusivamente, esta propuesta nosotros, a las facultades jurisdiccionales, pero por ejemplo la creación de nuevos tribunales, que no dice relación, claro, el que estaba aquí comentando, entonces para que nos comente. Sí. Sí. Diputado, antes de... Sí. Yo lo rechazo. Diputado Benavente. Sí. ¿Tiene razón? Sí, no caché. Perdón, presidente, nosotros tenemos presentado una indicación también, en el sentido que también toda ley orgánica o constitucional relativa, bueno, ya lo que a la organización y atribuciones, los tribunales, etcétera, y también que se refiera a la administración y gestión de recursos de los tribunales, al órgano encargado de la gestión y administración de los recursos, también sea modificada oyendo a la Corte Suprema. O sea, manteniendo la norma actual, pero además, en ese sentido, sí, la indicación nuestra habría que eliminar el tema del órgano autónomo encargado de la formación de los jueces, que se rechazó. Pero nuestra indicación también abarca al órgano encargado de la administración de los recursos, de que si se le quiere modificar, se oiga previamente a la Corte Suprema, y no es vinculante. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, la observación que se hace es una observación bien perspicaz, por decirlo de alguna manera.
ambas observaciones. ¿En qué sentido? Hay una larga distinción de qué es lo que se entiende, por ejemplo, materia de ley orgánica o no. Hay una larga discusión doctrinaria respecto a eso. Y también hay una larga discusión doctrinaria de qué se entiende por derecho sustantivo, derecho procesal. Efectivamente, esos límites nunca están tan claros, ¿ya? Son límites más difusos. De hecho, por ejemplo, el Tribunal Constitucional chileno ha señalado que no es necesario que una norma sea para que una norma sea calificada como orgánica, que venga en una modificación de ley orgánica. Pueden haber modificaciones de ley orgánica que no necesariamente están dentro de una ley orgánica, ¿ya? El Tribunal Constitucional también ha hecho ver que la distinción entre aquello que es sustantivo de lo procesal es una distinción que tiene que ver más con el fin de la norma que la calificación que se haga formalmente de la misma, ¿ya? Dicho eso, nos parece que el objetivo de la indicación propuesta por el Ejecutivo es señalar que aquellos aspectos vinculados con el ejercicio de la jurisdicción son aquellos aspectos los que se tiene que consultar a la Corte Suprema, con el objeto de que, por ejemplo, si se va a modificar las normas vinculadas con el nuevo Consejo de Nombramiento, la ley orgánica del Consejo de Nombramiento, o la ley orgánica del órgano que va a ejercer la administración de los recursos, no necesariamente son funciones de jurisdicción, ¿ya? Y por ende no es necesario ir a la Corte Suprema conforme al artículo 77. Uno podría plantear que, bueno, que eso va a generar más confusión que otra cosa, y en ese sentido nos parece que tampoco es una adecuación significativa y puede quedar el artículo como está. Sí. Ahora bien, distinta es la indicación del diputado Alessandri y Benavente, porque amplía el tipo de materias a las que se tiene que consultar a la Corte Suprema. Entonces son como, uno podría decir, está la norma constitucional actual, que sabemos ya cómo se interpreta, está la que propone el Ejecutivo, que es una modificación que la restringe a lo jurisdiccional, y está la propuesta del diputado Benavente y Alessandri, que amplía aquellos órganos nuevos que se están creando. ¿Ya? Presidente. Diputado Soto. Presidente, mire, a mí me parece que sería adecuado, que no es adecuado restringir esta consulta no vinculante que establece la Constitución hace mucho tiempo, por la naturaleza de la consulta, no vinculante. O ir a la Corte Suprema no significa aceptar sus criterios. En consecuencia, si estamos haciendo cambios, ¿por qué vamos a excluir a un poder del Estado que además lleva administrando tanto tiempo? Y me parece adecuado lo que plantea la indicación del diputado Gustavo Benavente, y a la cual sumó al diputado Alessandri, que agregar también la administración y la gestión de los recursos. La opinión de ellos siempre va a ser relevante y no es vinculante ni obligatorio ni para este Congreso ni para el Ejecutivo. Por lo tanto, yo no le veo ningún problema, yo lo ampliaría. En escuchar no debiera haber ningún problema. Entonces, tenemos un problema, eso sí me indica el señor secretario, que tiene que adecuarla por la formación y perfeccionamiento. Yo diría, diputado Benavente, que tal vez la redacción de su indicación tenía por objeto eliminar la restricción que realizaba el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo dice, oiga, o sea, originalmente la norma constitucional vigente dice, toda LOC sobre organización de atribuciones, consulta a la Corte, no vinculante. El Ejecutivo dice, oye, dejemos limitadas facultades jurisdiccionales, y usted, otra, yo lo rechazaría, lo de la restricción que propone el Ejecutivo, y lo mantendría como existe, porque son organización de atribuciones. Y en la organización de atribuciones no podría estar comprendido absolutamente todo lo que tiene relación con los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque además, como bien señalaba el diputado Soto y también el ministro, la práctica o la interpretación de esta norma viene desde mucho tiempo y es súper amplia. ¿Les parece? Entonces rechazamos el artículo de las indicaciones. El artículo con su indicación se rechaza. Rechazado. Corresponde ahora, en la página 28, modifícase el artículo 78 en el siguiente sentido. Reemplázase en su inciso tercero por el siguiente. Los ministros de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndose de una terna
jerarquizada que propondrá el Consejo de Nombramientos Judiciales y con acuerdo del Senado, previa audiencia pública. Este adoptará los respectivos acuerdos por 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobó la proposición del presidente de la República, el Consejo deberá completar la terna jerarquizada proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nuevo nombramiento. Señor Ministro. Bueno. Presidente, bueno, la idea del proyecto, ya ahí se va completando el sistema de nombramiento. Señalábamos que la idea es que participen los 3 poderes del Estado para el caso de los ministros de la Corte Suprema, un consejo de nombramiento que realiza la selección, el presidente de la República que escoge un nombre de esas ternas jerarquizadas. Esos son aspectos nuevos que aparecen en el proyecto. En el fondo la Constitución establece que tiene que haber una terna jerarquizada, establece aquello y se establece el quórum, que es de 2/3, y el procedimiento de lo que ocurre en el caso que se rechace por parte del Senado la propuesta que hizo el presidente de la República. Hay varias indicaciones respecto a este tema. Yo le quiero proponer a las señoras y señores diputados, es que como es una propuesta que tiene muchas indicaciones, pedirle al Ministerio de Justicia que coordine, junto con los asesores o los diputados, de aquí a la próxima semana, alternativas a lo que existe, y que podamos tener una propuesta lo más consensuada posible. O si no, que de ese trabajo emanen 2 propuestas distintas que se hagan cargo de las mayorías y las votemos. ¿Les parece? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.